La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Moto G04S. Hello, Moto. ¿Qué es el lavado de activos? ¿Cómo se lava? ¿Cuánto se lava? ¿Quiénes lavan? Desde hace unos días está en la calle el libro Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay, donde los autores buscan explicarnos por qué el lavado de activos es uno de los principales problemas del Uruguay. Para ello, muestra la innegable presencia del lavado de activos en Uruguay y los efectos negativos también que tiene la convivencia social, en la economía, en las instituciones republicanas, dentro de la democracia y en su sistema de partidos políticos. Y van más allá los autores. El lavado de dinero conecta delitos de poderosos, líderes y cúpulas de miembros de una organización criminal, pero también empresarios, políticos, profesionales y autoridades de alto rango en las fuerzas de seguridad pública con delitos de débiles, pequeños vendedores o revendedores, campesinos, mulas, etc. Los primeros protegen el capital y cuentan con privilegios de defensa. Los segundos están desnudos de protección. ¿Cuándo comenzó esta realidad en Uruguay? ¿Cuándo se profundizó? ¿Somos conscientes de lo que hay detrás? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ricardo Gil Iribarne. Gil es contador, fue coordinador nacional de Uruguay ante el Gafisud, fue expresidente de la JUTEP y es coautor justamente del libro Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, buen día, gracias por la invitación. Ricardo, en primer lugar, porque estoy seguro que no mucha gente que nos va a escuchar ahora, que nos está escuchando en este momento, tiene una noción acabada de qué es el lavado de activos. Cuéntele a la audiencia, ¿qué es eso? A ver, en términos sencillos, hay muchos delitos que todos sabemos que son por plata, ¿no? Un asalto, una rapiña, un hurto, abigeato, corrupción, son todos delitos por plata. Bueno, esa plata, para poderla usar, uno no puede decir que la sacó de un delito, que la sacó de un robo. Entonces tiene que disimular, tiene que ocultar el origen, tiene que hacer como que viene de otro lado o que es de otra persona. Ese proceso por el cual fondos de origen ilegal, ganancias de origen ilegal, se meten en la economía legal o se intentan meter, eso es el lavado. Uh-huh. Lo propio del lavado, lo atípico para otros delitos, es que en realidad se lava plata haciendo cosas que parecen que no son delitos. O sea, yo para lavar plata, ¿qué hago? Compro una propiedad, hago una transferencia, abro una cuenta corriente, compro bonos del tesoro, invierto. Bueno, nada de eso de por sí es ilegal. Todas son operaciones legales. Lo que lo transforma en ilegal es el origen de la plata, que la plata viene de otro delito anterior. Uh-huh. Entonces es un delito difícil de investigar, es un delito que no tiene víctimas directas, nadie se siente víctima del lavado, porque nadie es víctima directa del lavado. Uno es víctima de un robo, víctima del tráfico de drogas, ya sea porque lo asaltan, ya sea porque su familia tiene un problema, pero del lavado directamente nadie lo ve. Entonces, en el libro lo que tratamos de mostrar es cómo eso está asociado a toda la cadena delictiva, uh-huh. Cómo el crimen organizado implica siempre el lavado, y cómo, que parezca que no, lo que me está pasando en mi barrio hoy tiene que ver con el lavado. Antes de profundizar en eso, porque vamos a ver cómo justamente todo está conectado en esa materia, en el libro, en la página 13, hay una frase que incluso ayuda aún más a comprender el fenómeno. Dice, en cualquier caso, todos ellos, en distinto grado, necesitan lavar su dinero para poder usarlo. De ahí que el lavado de activos sea una actividad criminal fundamental. Esto significa que el negocio criminal no prospera en la clandestinidad o sin entrar en contacto con el mercado formal y las instituciones del Estado. Sí, es así. Es decir, por un lado, porque, por lo que te decía, si yo obtengo plata de un delito pero no la puedo usar, el delito no culmina bien, no cierro el ciclo. Por otro lado, usarla no es solo comprarme un auto o comprarme una casa, eso es lo que a veces parece más a la vista, pero en realidad estamos hablando de delitos que en algunos niveles implican millones de dólares.
eso no se gasta consumiendo, se reinvierte en el delito. O sea, viene de un delito, pero vuelve a un delito. Y en ese proceso de lavado, el mercado formal cumple una función y el Estado cumple una función que no quisiéramos que la cumpla, pero el crimen organizado y el lavado está muy asociado al tema de la corrupción. O sea, con esos niveles de ganancia, con esos volúmenes de dinero que yo manejo, bueno, puedo tener la tentación, y pasa absolutamente en toda la región, de comprar voluntades a nivel de la estructura del aparato político. En Uruguay no tenemos detectada esa realidad tal como aparece en otros países, pero a veces nos viene esa sensación de uruguayés de que a nosotros no nos va a pasar, y en realidad nos puede pasar. Si no hacemos las cosas bien, nos va a pasar, porque si pasa en toda la región y pasa en todo el mundo, no hay razón ninguna que justifique la autocomplacencia de los uruguayos de pensar que nosotros estamos salvados. No estamos salvados. Entonces, también tenemos que alertar sobre eso y decir, si no nos ha pasado, y ojalá no nos esté pasando, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que no nos pase nunca, no? Cuando hablamos entonces de lavado de dinero, estamos hablando, Ricardo, de el rédito de una actividad ilícita que genera una determinada cantidad de dinero que hay que mover, que hay que blanquear, que hay que activar. El título del nombre, el nombre del libro, Vendedores de Cuchillos, está aclarado en la primera página en base a por lo menos 2 frases. Hay 3, pero yo creo que con 2 ya queda bastante clara, que son de Ignacio de Posadas, ministro de Economía entre 1992 y 1995, y el expresidente de la República, Luis Alberto de la Calle de Herrera, el presidente entre 1990 y 1995. En el caso de Posadas dice, nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es un problema nuestro, es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellas. O sea, ustedes lo que están planteando aquí es que hay un entramado, una serie de estructuras que se montan para justamente lavar ese dinero, ese producido de actividades ilícitas e ilegales. Pensarlo en términos de que el crimen organizado es una empresa delictiva, es una actividad que tiene distintos niveles, que hay dueños del negocio, están los capos del negocio, los que hacen esos millones de dólares que yo te mencionaba, están los capataces, están los intermediarios, están las mulas y los que venden en los barrios, que son los peones, son los menos poderosos, los menos importantes. Es toda una cadena de valor del crimen, donde en cada etapa se genera plata. Entonces el tipo que está en un barrio vendiendo droga, aunque sea pasta base, una droga barata, gana plata. Pero el tipo que hace el negocio de comprar en Colombia, traerlo a Uruguay, meterlo en una avioneta, sacarlo por el puerto y colocarlo en Europa, compra 1.000 y vende a $60.000 el kilo. Ahí es donde está la plata grande. Y lo que planteamos nosotros son 2 cosas. Primero, que cuanto más arriba apuntes en esa empresa, en esa cadena productiva, más le va a doler al delito, más daño le vas a hacer, y es lo que tenemos que buscar, cómo le hacemos daño a los delincuentes. Y lo otro es que a ciertos niveles ya la forma de lavar es mucho más sofisticada. Si yo estoy en un barrio y vendo droga y hago una mensualidad, lo más probable es que me compre una moto a mi nombre, una camioneta a mi nombre, hasta una casa a mi nombre, o de mi mujer o de mi suegra. Si yo gano millones de dólares, ya la estructura es otra. Ya voy a precisar ocultar cómo se hace, quién está atrás, de dónde vino la plata. Y ahí hay sistemas sofisticados de lavado que supone la participación de asesores, de gente que sabe de eso. Mis colegas, los contadores, hay algunos de ellos, la pena más grande que yo conozco por lavado en Uruguay, que fueron 10 años, fueron un contador súper famoso de la Ciudad Vieja, que hacía mucha cosa de este tipo, cayó vinculado a una organización que le lavaba plata a
los colombianos en Uruguay, los traficantes de drogas colombianos en Uruguay. Ha habido contadores, ha habido abogados, ha habido escribanos vinculados a esto, porque son los que saben hacer ciertas cosas. Si yo quiero ocultar, lo más probable es que si estoy en movimientos grandes termine precisando taparlo con una sociedad. Y el que sabe de sociedades es el abogado, o es el escribano, o es el contador. El que sabe de movimientos financieros es el abogado, el escribano, o el contador, u otros profesionales. El que sabe de actividades inmobiliarias, que se usan mucho, se han usado mucho en Uruguay para el lavado, es el escribano, es la inmobiliaria, es el promotor. No todos ellos son delincuentes ni nada por el estilo. Lo que sí es cierto es que hay un sector allí que sabe exactamente lo que está haciendo, que está ayudando a lavar plata, y otro que se hace el distraído, que mira para el costado, porque si mira lo que está haciendo sabe que está ayudando a los delincuentes. Ricardo, pero ¿somos conscientes de estos en Uruguay? Porque te lo pregunto porque hay un apunte que hice de la lectura en el libro que dice: en este sentido vale la pena prestar atención a la situación del contrabando de mercaderías en Uruguay. Llamativamente, esta es una actividad económica criminal desaparecida de la discusión pública sobre seguridad, a pesar de las grandes ganancias sucias que moviliza. Entre 2019 y 2022, en tan solo 4 años, el valor de las mercaderías decomisadas por contrabando ascendió a más de 72 millones de dólares. Desconocemos, agregan ustedes, lo que representa esta cifra en un negocio que, como todo crimen, no se deja captar en su totalidad. Sin embargo, podemos suponer que la millonaria suma incautada es solo la punta del témpano de hielo de forma de las ganancias totales. Entonces, hace años en Uruguay discutíamos acerca del contrabando. Ahora la discusión ya no está más. ¿Somos conscientes de todo el entramado que hay en torno al lavado de activos en Uruguay y de todas las múltiples formas que asume? Bueno, el libro apunta a generar conciencia, justamente. La idea es mostrar que eso nos está pasando a Uruguay, en Uruguay. Y el mencionar el contrabando tiene que ver con eso, porque a veces hablamos de crimen organizado y nos limitamos al tráfico de drogas ilegales. Hay otros delitos que generan lavado, generan muchísimo dinero, tráfico de personas, tráfico de armas, actualmente los ciberdelitos. Y el contrabando en Uruguay ha perdido protagonismo, parece que no le damos bolilla, o pensamos que el contrabando es la vieja ida al Chuy o la vieja ida a Buenos Aires cuando está barato. Entonces como que naturalizamos el contrabando. Esa mención de que en 4 años se decomisaron mercaderías por 72 millones de dólares, lo que muestra que además del uruguayo que va al Chuy, hay empresas que se dedican al bagallo a lo grande. Entonces vos tenés puestitos en la feria que venden contrabando, pero el puestito de la feria 1, 2, 3, 500, todos los abastecen algunas organizaciones que hacen mucha plata. Si le decomisamos 72 millones de dólares, ¿cuánto no le decomisamos? Y lo otro que por algún lado está dicho es el delito de lavado también se genera por el contrabando, y no hay un solo caso, no había, al momento de escribir el libro, un solo caso de contrabando que genera lavado. No había casos de lavado por contrabando. Parece que esas organizaciones que movían millones de dólares son invisibles. Hace poquito hubo uno, por eso me corregí, hubo un caso por contrabando de cálculos biliares de vacuno, muy poca plata, pero bueno, por lo menos hubo un caso de lavado por contrabando. Entonces, el tema es que efectivamente yo creo el delito en el contrabando, pero en general el narcotráfico lo tenemos recontra presente. El abigeato está de moda. Ahora el lavado parece que no, porque nadie se siente víctima de eso, no hay una presión del ciudadano. El ciudadano le molesta la boca, no ve que atrás de la boca, muy atrás de la boca y arriba de la boca, hay una serie de gente que es la que maneja el negocio grande, que es la que hace mucha plata, es la que alimenta a las bocas, que es la que explica a los sicarios, porque si esa gente no estuviera el negocio no existiría ni funcionaría. Entonces lo que queremos decir es, señores, esto no es un problema de la ley tal o la ley cual, o si el organismo, si los recursos. Esto es un problema de qué país queremos tener. Y un país donde
esos delitos culminan exitosamente lavando la plata y reinvirtiéndola, es un país donde vamos a estar todos en riesgo, en el riesgo físico, digamos, en el riesgo que nos pasen las cosas que hoy los ciudadanos tenemos miedo que nos pasen cuando andamos en la calle, y en riesgo en cuanto a la democracia también, porque eso deteriora al país, deteriora el funcionamiento de las instituciones, y a la larga terminamos dudando de si la democracia es la mejor forma, o aparecen los paracaidistas que te ofrecen soluciones mágicas, cuando las soluciones deberían venir desde adentro del sistema, desde los partidos políticos, que también deberían tomar conciencia de esto, y no siempre lo toman. Nosotros vemos con preocupación que el tema no está fuerte en las discusiones, no está fuerte en la campaña. Es cierto que para ir a hablar con un ciudadano, si yo voy a la feria a hablar de la campaña electoral, no le hablo de lavado, hay cosas que preocupan más a la gente. Pero si yo apunto a las soluciones, apunto a atacar el fondo de los problemas, el lavado tiene que estar en la lista, como la corrupción tiene que estar en la lista de temas preocupantes. Uh-huh. Ricardo, entonces, en tu análisis, más allá del libro, ¿qué es lo que hacemos mal? Yo creo que lo que hacemos mal hoy es no ver que el lavado es un problema serio y no ver los riesgos que trae. ¿A qué me refiero con no ver? Me refiero que hoy yo a veces escucho decir, bueno, sí, está bien, el lavado es importante, hay que hacer una ley para... Uruguay tiene de las mejores leyes de la región. Tuvo una evaluación en el 2019 por un organismo internacional, por el que maneja estos temas, que dijo que Uruguay estaba muy bien en materia de normas, que no precisaba más normas en principio. Siempre hace falta alguna más, puede ser, pero en realidad lo que le dijeron a Uruguay fue, señor, ustedes tienen las normas bien. Lo que pasa es que no hacen lo que tienen que hacer, lo que las normas le dejan hacer. Que en el papel esté todo bien es bárbaro. Ahora, si después no lo aplicas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el año pasado hubo, cifras oficiales, 4.000 delitos que generaban lavado y hubo solo 4 condenas por lavado. Entonces, si agarramos a uno de cada 1.000, vamos mal. No estamos teniendo los resultados que tenemos que tener, que es desarmar organizaciones, agarrar gente y meterla presa si lavó plata, sacarle los bienes, que son muy fuertes. Cuando esto funcionó bien, cuando tuvimos, en el 2019 había, en la evaluación regional había 50 condenas. Bueno, había muchos bienes decomisados, hubo millones de dólares decomisados que volvieron a la sociedad. Entonces, tenemos que cortar esos delitos, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de drogas, atacando al delito cuando hace falta. Nosotros no decimos no hay que trabajar en los barrios, no hay que trabajar contra las bocas, hay que hacerlo, pero los golpes grandes se dan arriba y los golpes grandes se dan cuando le sacás el circuito financiero, le atacás el circuito financiero. Eso es lo que hay que hacer, las normas existen, se nos han debilitado los equipos, las estructuras, la gente que trabajaba bien en eso, que se formó en eso, bueno, hay que recomponer esos equipos y trabajar, hacer cosas y decirle a la gente, acá están los resultados. Uh-huh. Igualmente, Ricardo, me sigo preguntando porque hace un tiempo entrevistamos aquí al señor Chediak, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, actual titular de la Senaclaft. Fue a continuación de unos comentarios que hizo Alconada Amón en el programa de Mirta Legrand, donde seguía diciendo que Uruguay era un colador y que Uruguay esto y que Uruguay aquello. Él vino aquí y dijo que efectivamente Uruguay había había pasado con nota, mejor dicho, los requerimientos de un organismo internacional, que ya nos estábamos preparando para un nuevo examen. Sí me dejó algunas alarmas prendidas cuando mencionó que se hacen una serie de controles en lo que tiene que ver con el tema de lavado de activos, pero casualmente no se hacen controles en algunas ramas, como por ejemplo autos de alta gama, ¿no? Pero me sigo preguntando, ¿dónde está la falla? Si usted encuentra la comisión de 4.000 delitos vinculados a distintos tipos de fechorías, las cuales generan dinero para lavar y que ese dinero no desaparece, el dinero está en algún lado o de alguna manera se lavó y se incluyó en el sistema, ¿dónde está la falla? Yo creo que la falla está ahí. La falla está en que vos... ¿En la persecución del delito? En la persecución del delito, en la concreción del objetivo de todo esto. Que exista una unidad en el Banco Central, que exista la Senaclap, se explica porque reconocemos que hay un delito, reconocemos la importancia de combatirlo y la importancia de invertir allí, en ese combate,
por parte del Estado. Uno puede discutir si se invirtió mucho o poco, generalmente estamos de acuerdo que se invierte poco. No, pero los resultados lo dicen, digamos. Pero el tema son los resultados. Entonces, si vos me decís, le doy 10 millones más, pero seguimos teniendo 0 resultados, y estamos teniendo 0 resultados, porque 4 condenas el año pasado es 0, desde el punto de vista no solo del mundo, no solo de la región, sino de los propios, comparándonos con nosotros mismos, comparándonos con la evaluación oficial 2019, con la evaluación oficial 2009, nos iba mejor, íbamos subiendo, íbamos creciendo, íbamos mejorando de a poco, con errores, y ahora nos vinimos abajo. Y me parece que lo otro es, nosotros pasamos, como yo decía, bien la evaluación de Gafilat en materia de normas, pero mal en materia de resultados. Y el doctor Yediaca, al cual yo respeto, insiste mucho que bueno, que tenemos que prepararnos para la próxima evaluación, que es en el año 2030, que tenemos tiempo para hacer las cosas. Y yo digo, a mí no me preocupa el 2030, a mí me preocupa el Uruguay de hoy, el Uruguay del año que viene, porque yo no quiero quedar bien con los organismos internacionales, quiero que Uruguay ataque fuerte, lo más fuerte que pueda, a los delitos que están atrás del lavado. Difícilmente vamos a erradicar esos delitos, difícilmente vamos a erradicar el lavado, pero tenemos que exigirnos resultados, tenemos que exigirnos desarmar organizaciones importantes, que en el libro, digamos más de la mitad del libro, a casos nacionales de las últimas décadas, mostrando que en Uruguay hace décadas que se lava, que había organizaciones muy sofisticadas lavando en Uruguay, organizaciones que compraban propiedades con sociedades anónimas de las Islas Vírgenes, que la hipotecaban con otras, que hacían cruces para aquí, cruces para allá, que era muy difícil detectarlas, que hubo un par de brasileros, cambistas clandestinos que se instalaron en Uruguay y lavaron, no en Uruguay, sino en el mundo, porque con una oficina y un sistema informático, ellos tenían 2 buenos sistemas informáticos, lavaron 1.600 millones de dólares. Es impresionante la cifra. Claro, si Brasil no lo investigaba, Uruguay nunca lo podía detectar, pero en su momento Brasil lo investigó, Uruguay lo detectó, los extraditó, se actuó contra ellos. Entonces, eso es lo que hay que hacer y no pensar en la evaluación de 2030. Y lo que hay que hacer además es pensar en cantidad de resultados y en calidad. El año pasado la Senaclaf contrató a un consultor uruguayo, muy buen profesional, excelente persona, con experiencia. Montes de Oca, Alejandro Montes de Oca, que fue mi antecesor en estos temas. Él estaba en el gobierno de Colorado, yo entré cuando el cambio de gobierno en el 2005. Tengo una relación sensacional con él, es un tipo absolutamente confiable y serio. Y Alejandro escribió que no solo los resultados eran poquísimos, sino que eran todo chiquitaje. Entonces, en un barrio, un narco vende droga, compra una casa con lo que hizo, es lavado, hay que atacarlo, hay que sacárselo, pero el narco de barrio es el último eslabón de una cadena donde muchos de sus principales cabezas están no en el Marconi, no en el Cerro, están en la Ciudad Vieja, están en Carrasco, son de otro nivel, y ahí es donde se mueve la plata grande, y ahí es donde le duele si los golpeás. Si golpeás en los barrios, es bueno el mensaje para la gente de que no hay impunidad, pero a los 3 días eso se recompuso. Si golpeás en los fondos fuertes de las empresas delictivas, si le sacás la plata grande, eso sí lo sienten, ahí sí sienten. Después los barrios como las mulas, podés agarrar 50 mulas, y ellos tienen calculado, ya es un costo asumido, es un daño que saben que les va a pasar. El asunto es que agarraste 50 y pasaron 300, y como te decía, la relación entre el precio que pagaron en Colombia o en Bolivia y el precio que van a cobrar en Europa es abismal. Entonces el negocio siempre da rentabilidad. A esa rentabilidad es que tenés que buscarla, atacarla y sacársela, y meter preso a los de la boca, a los sicarios, pero también a los dueños del negocio y a sus asesores, que en este país, desde la época de la dictadura, se han especializado en eso, les gusta hacer eso, han hecho mucha plata con eso. Bueno, hay que decirles que se acabó ese negocio. Vuelvo con un término, Ricardo, que tiene que ver con la complacencia. Como en Uruguay hemos visto, vemos y parece que seguiremos viendo con cierto grado de complacencia como dinero que uno supone proviene de actividades ilícitas, a través del blanqueamiento y del lavado, ingresa en actividades
centrales de la economía. Actividades inmobiliarias, actividades de venta de propiedades, de vehículos, hasta en el fútbol. Esa mirada complaciente nos ha servido como para, como se dice en algún momento en el libro también, mostrar que teníamos una economía que estaba fortalecida o robustecida, pero en realidad era en base a cuestiones como por ejemplo estas. Yo creo que hay algo de eso en la historia de Uruguay de la dictadura para acá. O sea, en realidad el modelo de plaza financiera que la dictadura instauró, y expresamente lo mencionaban en sus grandes proyectos, incluyó secreto bancario, secreto tributario, que no es cierto que vengan desde la época de los Charrúas ni Artigas, eso se incorporó con la dictadura. Y el planteo de traer tu plata, que no te vamos a preguntar nada, que nadie va a saber lo que tenés, ni ningún país te va a poder cobrar impuestos porque no se lo vamos a decir a nadie, eso con el verso de traer inversiones para un país chico, también habilita que venga toda esta plata, todo este negocio. Y Uruguay se transformó, a partir de eso, en un nodo, en un centro de lavado regional. Nosotros en el libro manejamos, no me acuerdo, 15, 16 casos, todos tienen que ver con el exterior, todos son lavado de fondos relacionados con actividades en el exterior, y eso demuestra que Uruguay sigue siendo atractivo para el exterior. Actualmente no se plantea la cosa en esos términos tan crudos, como se planteó también en los 90, pero de alguna manera uno escucha planteos, a veces de las propias autoridades, que dicen, bueno, Uruguay precisa inversiones, tenemos que atraerla, algo malo se nos puede colar, paciencia, no lo queremos, pero no lo podemos, no se puede evitar. Ahora, en Argentina eso es aún más desembosado todavía, ¿no? Porque hoy por hoy en Argentina se está replicando un sistema que aplicó Alberto Fernández, que aplicó antes Macri, que aplicó antes Cristina, que es el blanqueamiento de capitales, es traer el dinero, depositarlo en un banco, si es menos del menor del monto no te vamos a cobrar nada, ni tampoco te vamos a preguntar nada. Exacto, y por eso, y se llama blanqueo además. Claro, sí, el nombre ya... Sí, es una pero práctica... ahí el blanqueo viene a ser en tanto de no pagues impuestos. Pero el tema es que por ese colador donde va una cosa, va la otra. Exacto. Eso también nos pasó a nosotros cuando decíamos, bueno, en realidad la plata que está en Punta del Este, que llama la atención, es evasión fiscal de Argentina. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo sabés que es evasión fiscal? Si es plata negra, vos no sabés si es evasión fiscal, si viene de la droga, si viene de la corrupción, no sabés de dónde viene. La única manera de parar la plata mala es filtrando, es controlando el origen. Entonces, en la Argentina, este tipo de mecanismo que, como vos decís, es absolutamente habitual. Creo que en los últimos años hubo un gobierno que no lo aplicó, en las últimas décadas, y todos los demás sí, y algunos más de una vez. Tiene que ver con eso, y por eso, a veces la crítica que Argentina nos hace es bastante hipócrita, no porque nosotros hagamos las cosas bien, sino porque ellos no lo hacen mucho mejor que nosotros. Entonces, el asunto es cómo te parás vos frente a eso y cómo decís que ninguna plata oscura te sirve, que eso no le hace bien a la economía, no le hace bien a la sociedad, que está atrás de la violencia, que está atrás de la competencia desleal, porque el lavador, otra característica del lavado, es que el lavador no busca ganar plata, la plata ya la ganó. La plata la tiene y lo que quiere hacer es legitimarla. Entonces está dispuesto a perder plata, está dispuesto a pagarle a un profesional para lavar, es un costo, pero la legitima. Y si mete un negocio y se mete un hotel, como ha pasado y sigue pasando, no le interesa ganar plata y su ecuación de costos no es la de el hotelero legítimo que calcula los salarios, calcula los insumos, calcula cuántos clientes le entran, cómo es la temporada, cómo viene la temporada. El tipo que lava le importa 3 pepinos y es una competencia desleal contra el comerciante o el empresario sano. Todo eso lo estamos pagando y no nos damos cuenta. Esa es la diferencia del lavado. No lo sentimos, no, eso... preguntar a cualquier uruguayo, usted el lavado, ¿cuánto le molesta, cuánto le afecta? Y te va a decir que nada. Porque no se da cuenta que cuando habla de la violencia, cuando habla que hay robos, cuando habla que no puede salir de noche, que no se puede ir a tal o cual lado, en realidad lo que está atrás del narco de barrio, del sicario, es este gran negocio que después se derrama. Es como
el ejemplo que te ponía del contrabando. Puedo ir a la feria y sacar 5 puestitos de contrabando. Ahora, si no agarrás a las empresas, el contrabando sigue y se va a seguir vendiendo en la feria. Si no agarrás a las empresas, el tráfico de drogas ilegales va a seguir jorobando a los ciudadanos en su salud y va a seguir jorobando a los ciudadanos en su seguridad, por más que vos cierres las bocas. Tenés que trabajar el lavado a escala grande, porque es ahí donde le pegás a las empresas en serio. Entonces, Uruguay tiene un problema de autocomplacencia. Se juntan varias cosas. Uno es la baja percepción de riesgo. No vemos el riesgo que esto trae. Eso es uno. Lo otro es la autocomplacencia. Bueno, nosotros somos diferentes, somos mejores, no se sabe por qué, somos buenos, hay cosas que no nos van a pasar y nos van a pasar si no hacemos las cosas bien. Y después, en un sector muy reducido, hay complicidad, porque han vivido de esto, hacen negocio con esto, lucran con esto. Y si fuera por ellos, andan de corbata, buenos autos, buenos barrios, buenos colegios para sus hijos, pero están atrás de los delitos de sangre, aunque no los veamos. Acá nosotros hicimos un evento el año pasado con un consultor de una embajada extranjera, con un consejero que trabajaba mucho estos temas y dijo, no, acá los que lavan plata, los profesionales que están atrás del lavado tienen las manos manchadas de sangre igual que el sicario. Se armó un lío bárbaro, pero el tipo dijo la verdad, es así, no nos gusta. Y en una sociedad donde es fácil echarle la culpa a los gurises del Marcón y a los gurises del Cerro, decir que hay gente bien, entre comillas, que son delincuentes pero no tanto, porque tienen corbata, porque son profesionales, decir que esos son tan responsables de la violencia como los otros, hay gente que no le gusta. Uh-huh. Ricardo, en el cierre, ¿hay sectores de la economía que han tomado más recaudos que otros a la hora de protegerse ante situaciones como esta para que no terminen con las manos manchadas de sangre, como tú decís? ¿O te cambio la pregunta o en realidad te agrego otra pregunta que es, ¿advertís hoy que hay sectores de la economía donde es muy obvio de que hay lavado de dinero y nadie hace nada o no se hace nada? A ver, este delito, por esas características que tiene, que se concreta en actividades que no parecen delictivas, que es difícil de ver, es un delito donde el Estado le ha trasladado al sector privado algunas responsabilidades. Entonces los bancos tienen obligaciones, hace muchos años, los escribanos tienen obligaciones, las inmobiliarias tienen obligaciones, las zonas francas tienen obligaciones, los casinos tienen obligaciones. Uno puede evaluar cómo funciona eso y seguramente vamos a concluir de que no funciona del todo bien, pero lo primero que yo tengo que decir es, el principal obligado es el Estado. Y si el Estado no hace lo que tiene que hacer, y lo que yo te estoy diciendo es que no lo está haciendo bien, trasladarle el problema a otros es fácil, pero no es correcto. Es una excusa. Acá el problema es que el primero que tiene que cambiar de actitud es el Estado. Si el Estado me transmite, bueno, en realidad el lavado no nos gusta, pero en todo el mundo se lava y acá también, pero no somos ni los peores ni los mejores de la clase, que es lo que se está diciendo, el particular, el actor del sector privado, el que tiene una inmobiliaria chica, el escribano, ¿qué siente? Y siente que él tampoco tiene que hacer mucho porque no le va a pasar nada si no lo hace, y por el mismo Estado le manda un mensaje ambiguo. Entonces, primero tiene que cambiar el Estado. Y después sí, que yo creo que hay sectores que, a ver, los bancos históricamente hace muchos años que tienen estos temas incorporados, tienen muchas presiones de sus casas centrales, entonces formalmente los bancos cumplen. Ahora, todos sabemos que en los bancos se sigue lavando plata, que no hay caso de lavado en Uruguay donde no aparezca una institución financiera y donde no aparezca el sector inmobiliario. Son dos sectores claves, donde parecería que en los bancos hay mayores controles, pero evidentemente hay agujeros, y en el sector inmobiliario parecería que hay muy pocos controles, y no estamos seguramente haciendo las cosas bien, y es llamativo, digamos, para cualquier extranjero que se maneje en estos temas, y nos ha pasado con expertos que han venido, bueno, hay zonas de Uruguay que llaman la atención, y me refiero a Punta del Este, me refiero a la construcción contra las costas en general, es llamativo y no
no se está haciendo la prevención que habría que hacer, y además tampoco se está investigando el lavado por el otro lado. Uno puede decir, bueno, voy a estudiar este sector a ver qué está pasando raro. Pero lo otro es decir, bueno, desarticulé organización de tráfico de personas o de armas o de drogas y voy a ver a dónde metía la plata, porque hace años que viene operando. No es que le saco lo último que encontré, que fue el auto y la casa. Tengo que ir para atrás y ver dónde movió la plata, dónde la invirtió, a veces en el país, a veces fuera del país, pero tengo que investigar eso. Y de vuelta, en el libro lo que mostramos es que eso ha pasado sistemáticamente en Uruguay, en todos los periodos de gobierno, del 70 para acá, y que un proceso de mejora que se inició en el último tramo del gobierno de Jorge Valle y que fue levantando, mejorando de a poquito, consiguiendo resultados. Nosotros en el 2005 teníamos el delito de lavado tipificado hacía 7 años, todo el mundo sabía que en Uruguay se lavaba plata y no había ni un solo preso. 2005. 2009 había 33 procesados. 2019, 50 condenados. O sea, el proceso fue subiendo, mejorando, con participación de gente de todos los partidos que tiene conciencia de estos problemas, y ahora hemos retrocedido, y cuando retrocedes en esto, después volver cuesta mucho, porque además investigar lavado es muy difícil, no es fácil. Entonces vos precisás gente que sepa investigar lavado, que no es lo mismo que investigar secuestro o investigar asalto de banco, es otra forma de investigar, implica mucho más inteligencia, implica menos enfrentamiento violento también. Tenés que formar a esa gente que se formó y ahora desapareció de la escena, y tenés que generar confianza, porque si yo, desde la Presidencia de la República donde está la CENACLAF, o desde el Banco Central, me tengo que juntar con la DGI, con la policía, con la Fiscalía, con el BPS, a investigar el lavado, si no hay confianza, ese equipo no va a funcionar. Yo puedo decretar que se arme un equipo, que se cree un organismo tal o cual multisectorial, pero si no hay confianza, si yo no sé que esta información no se va a escapar, si yo no sé que este muchacho que viene de presidencia a trabajar conmigo no está haciendo carrera política para conseguir un carguito dentro de un tiempo y va a usar la información para salir él en la foto, eso cuesta mucho, esa confianza, lleva 1 o 2 años trabajar juntos para que uno vea que el otro no me la quiere copiar. Hemos retrocedido en eso y ahora nos va a costar un par de años recomponer capacidad y confianza para que Uruguay pueda volver a trabajar. Y nos va a costar 2 años si hay voluntad política, si nos decidimos que esto es un tema grave y urgente. Si no, vamos a seguir floreándonos, vamos a pensar en que en el 2030 hay una evaluación y que como faltan 6 años hay tiempo en pila, y mientras tanto al uruguayo le va a seguir pasando lo que le está pasando y vamos a sentir que el estado que nos hemos dado de convivencia no nos resuelve los principales problemas que tenemos. Ricardo Gil Iribarne, coautor de Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay, coautor junto con Daniel Espinosa y con Gabriel Tenenbaum. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto.